Muchas gracias. Esta entonces, empezamos. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Impecable, ahí se ve muy bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, los objetivos que vamos a tener después de la charla es identificar eh, las causas del dolor de la cadera pediátrica del adolescente, describir las características de imagen de algunas de las lesiones y usar las herramientas necesarias para llegar al diagnóstico de la patología. Como principales causas de dolor en la cadera son todas aquellas intra o extraarticulares que pueden producir, por supuesto, el dolor de la cadera, pero también dolor a nivel de la región inguinal, del muslo, que se irradia al muslo, o inclusive que se irradie a la rodilla. Así que hay que prestar especial atención a la clínica que nos trae nuestro paciente. Entonces podemos encontrar sinovitis, artritis u osteomielitis, entesopatías o entesitis, lesiones por traumatismos, impeachment, alteraciones de contacto. ¿Todo bien? ¿Sigo? Sí, todo bien, Mónica. Ah, Sí, todo perfecto. bien. Y entre ellas, enfermedad de Pertes, por supuesto, ya conocidas, las epifisiolisis, la displasia de la cadera, ¿sí? Del desarrollo de la cadera, y en niños más grandes o no, las espondilitis anquilosantes. La etiología es variada, yo acá les hice un recuadro de todo lo que podemos llegar a encontrar. Fíjense que la sinovitis transitoria como patología inflamatoria, o también si se agrega infección, fiebre y alteraciones del laboratorio, ya sea osteomielitis o artritis, o en el caso de alteraciones en los músculos, piomiositis, ¿sí? Si hay alteración vascular, que podemos encontrarnos con la enfermedad de Pertes, o lesiones que provocan hermartrosis por desórdenes de la coagulación, o también lesiones por traumatismo y que generen finalmente con su artrosis, alteraciones mecánicas de contacto, ya sea por epifisiolisis o por conflictos femoroacetabulares, y también, por supuesto, la displasia de desarrollo de la cadera. Lesiones infiltrativas, ya sea por leucemias o linfomas, o alteraciones de origen inmunitario, como la artritis relacionada a entesitis o la espondilitis anquilosantes. Y, por supuesto, nunca olvidarse de las neoplasias, ya sea benignas o malignas, como el condroblastoma o el osteomastoide, y entre las malignas el osteosarcoma y el linfoma. En el adolescente, la fisis es mecánicamente más débil que el hueso y predispone a lesiones por sobreuso en inserciones tendinosas y avulsiones. Provocan entonces alteraciones anatómicas, ya sea en el fémur o en el acetábulo, que van a generar un conflicto en el espacio en esta articulación y van a producir eventualmente lesiones condrales o del labrum acetabular. Vamos a hablar de la radiografía. En general se van a obtener dos vistas, ¿sí? Uno anteroposterior y lateral. La primera vista siempre es sin protección gonadal para permitir una evaluación completa de la pelvis. Ya después, la segunda, le vamos a poner una protección. Y hay que aquí tener responsabilidad como radiólogos de si tenemos la posibilidad de usar la cámara automática, ¿sí? Según el rango etario, evaluaremos en las imágenes que la dosis para la piel del paciente sea entre 0,3 y 0,6 a los 3 a 7 años de edad, y para los bebés y hasta un año de 0,2 a 0,3. Hay que
estar atentos, hay que buscar, hay que preguntarles a los radiólogos cómo estamos irradiando a nuestros pacientes. Y acá la primer placa que vamos a hacer es la radiografía anteroposterior de la cadera, con la rotación interna de los pies y el rayo central que sea perpendicular al plano de apoyo y que incida unos milímetros por encima de la sínfisis pubiana. La de Lowenstein, muy conocida, es la de rana llamada. Las piernas están flexionadas y abiertas, cosa que se logre juntar las plantitas de los pies, ¿sí? O la planta de los pies. Y el punto focal entre 3 y 4 dedos por encima del pubis. En los bebés podemos llegar a hacer la radiografía anteroposterior con las rodillas al cenit o hacia arriba, ¿sí? Y la radiografía de posición en von Roser con las piernas abiertas porque claramente son muy pequeños, ¿sí? Pueden ser hospitalizados. Voy a silenciar. Ahí está. Muy bien. Para si existe algún trauma, para evaluar desplazamientos podemos hacer en Linlet y en Launlet, ¿sí? Con una orientación para los niños de 45 en relación a 50 y para evaluar la fractura de la acetábula o luxaciones de cadera, donde se busca evaluar la cobertura acetabular o si se requiere una intervención ortopédica, podemos solicitar, por un lado, la alar derecha que nos va a evaluar la obturatriz izquierda o la alar izquierda que nos va a evaluar la obturatriz derecha. Al mismo tiempo estamos viendo las dos imágenes. Y otra radiografía que a veces solicita el ortopedista, el falso perfil que se va a realizar con un punto focal a 150 centímetros, ¿sí? Bien, y aquí tenemos nuestra placa de caderas, ¿sí? Una de las cosas importantes, por supuesto, que es valorar aparte de los huesos que ya son conocidos, de las articulaciones, ¿sí? Voy a ir silenciando algunos. Además de las articulaciones, tenemos que evaluar las líneas o los cojinetes grasos, que son una herramienta muy importante, muy necesaria, está a la vista y lo tenemos que saber. La primera es la línea glútea, que es paralela a la región superior del cuello femoral y que representa la grasa normal entre el tendón del glúteo menor y el ligamento isquiofemoral. Esta se va a abultar en presencia de fusión de la articulación de la cadera. Después, otra que tenemos que recordar es la línea del obturador, que es la línea paralela a la iliopectinia. A ver si puedo mostrarles. Ahí está la línea iliopectinia. Que está formada por la grasa pélvica normal adyacente al músculo obturador y está desplazada en general por fracturas, hematomas o por alguna masa. Y después la que es un poco más conocida por todos es la línea del iliopsoas, que es una línea radiolúcida inferior al iliopsoas. Entonces, evaluando en general estas tres líneas, vamos a poder saber que si está borrado, algo está pasando, ¿sí? Entonces yo estoy sospechando algo. Una de las cosas, por ejemplo, esta nena de este varón de 9 años de edad, que tiene una historia de dolor de cadera reagudizada. ¿Qué tengo acá? Tengo una enfermedad de Pertes, ¿sí? Es una necrosis avascular idiopática, donde ya es bien visto que ha perdido la esfericidad, que hay un aumento en el espacio articular secundario a esta fractura subcondral y que hay fragmentación y osteólisis. Y por supuesto ya tiene una deformidad con coxa magna, ¿sí? La cobertura acetabular de esta manera es incompleta.
Bien, ¿qué tenemos que...? Esto ya es en un paciente que está en los periodos más tardíos, pero ¿qué tenemos que ver en la etapa temprana? En general tenemos que buscar esta esfericidad, ¿sí? Que primero comparar siempre si la simetría, si la epífisis es asimétrico y está más pequeño del lado afectado, nos tiene que llamar la atención. Luego tenemos que pensar qué está pasando con la densidad de la cabeza femoral. En general está más densa. Hay además un ensanchamiento del espacio articular, borramiento de la placa fisaria y radiolucidez. Acá está la radiolucidez de la metáfisis proximal. Prestar mucha atención, ¿sí?, en el signo de la uñada del Waldenström, que es una fractura subcondral anterolateral, y vamos a buscar en nuestros pacientes en qué etapa estamos a la hora de la radiografía. Primero vamos a ver, como dijimos, el periodo de esclerosis, donde puede observarse el signo de la uñada y la epífisis disminuida de la altura y esclerótica. Luego la fragmentación, en donde se produce esta deformidad de la cabeza femoral, hay una alteración en el contorno de la cabeza donde es muy difícil distinguir porque tiene áreas líticas y cambios metafisarios, hay una transparencia subcondral y fragmentos de la epífisis, ¿sí? Luego está el periodo de regeneración que a partir del año y medio hasta los 3-5 años comienza a reosificarse y la densidad ósea comienza a regresar. Y por último, las secuelas, donde la curación en realidad dependerá de la gravedad de lo que ha dejado la lesión en la cabeza femoral, que puede ser o casi normal o mostrar una coxa magna vara con signos ya de artrosis, ¿sí? Entonces, es en el periodo de fragmentación donde Herring clasificó, de acuerdo al pilar lateral, el pronóstico de lo que iba a pasar con estos pacientes, ¿sí? Este periodo tiene un mayor valor pronóstico y menor variabilidad interobservador, y en general es la clasificación más usada. Vamos a ver del lado derecho del primer recuadro, el grupo A, donde el pilar lateral es normal y la lesión, la radiolucidez, es medial y central. Estos en general tienen buen pronóstico. Luego Disculpe, del doctora, otro lado, ¿sí?, el no grupo avanza, B, no avanzan en las donde... diapositivas. ¿Cómo? No avanzan las diapositivas. ¿Ahí? No, está todavía en la etapa 1, temprana. Sí, exactamente. Ahí avanza un poco. A ver, puede ser mi internet. A ver. Voy a darme internet desde acá, disculpen. Bueno. Ahí. No, No, todavía se ve, Mónica, en la diapositiva de etapa 1 temprana. Bueno, espérenme un segundito. Sí, claro. Voy a darle.
Como ayer ya cuando hablé con una doctora y me la sabe, y después de para todos. ¿Ahora sí? Em, No, continúa en la misma. no, está en la misma, Mónica. En la A ver, misma. voy a dejar de compartir y vuelvo de nuevo, ¿sí? Disculpen. A Por ver si supuesto. se trabó, sí. Por favor, recuerden silenciar los micrófonos. Tiene que 10 atrás, me había dicho, pero yo al aire se agarraba, como era un brinco. El administrador puede silenciar a todos mejor, No, entonces le dijo al es más papá, fácil. Vamos a ver eso. no le llamó, puesto cuidado porque es el hospital. Ya ahorita te quedas con vos. Y me le dio fiebre fuerte. Ahí está. Arteria vena. Pero va a ser vermelha. Sí, desguardo. Desguardo puede ser vermelho. Pero vayamos explicando, ¿no? Porque nosotros queremos saber en el bebé, pues no le vamos a ver. Estamos evaluando al bebé y dice, mira, aquí está la cerebral media, derecha, la umbilical no tiene. Bueno, entonces, una vez seleccionas una y ya. Bueno, a ver ahora. No quiero localizar la arteria cerebral Espérenme media. un segundito porque se me trabó la computadora, por eso está. No hay problema, Mónica, te esperamos. Media, arteria cerebral anterior. Siento que me engañas y dijiste que nunca me vas a engañar. Dijiste, doctor, me estás engañando aquí delante de todo. No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es la cerebral media? ¿Por qué no empezamos a ver las letras? Voy a entregar resultados. No me digas.
¿Ahora sí? Sí, pero estamos viendo el modo presentación. Ahí sí, Ahí ahí sí, estamos en modo presentación, perfecto. Sí, sí, ahí sí. sí, Mónica. Mónica, ¿te podríamos pedir que reinicie un poquito la presentación donde estaba la primera etapa de enfermedad de Pertes? Sí. ¿Acá? Era un poquito más adelante, me parece, donde decía etapa uno. Ah, está bien. Acá. Exacto. Bueno, Entonces, entonces, en la etapa 1 es donde nosotros tenemos que prestar especial atención, ¿sí? Uno es el tamaño de la cabeza femoral, que sea simétrico en relación al otro, ¿sí? En general es más pequeño del lado afectado. Tenemos que ver la apariencia, ¿sí? La densidad de la cabeza femoral y, por supuesto, si está más chico la cabeza, va a estar el espacio articular medial más ensanchado. Y hay borramiento de la placa fisaria en general y radiolucidez de la metáfisis próxima. Ahora vamos bien, ¿no? muy bien. Prestar especial atención en el signo de la uñada, ¿sí? Con donde hay una fractura subcondral anterolateral. Y acá es donde vamos a ver las etapas, ¿sí? Donde lo que dijimos, el primer periodo es la esclerosis, donde se encuentra el signo de la uñada, donde hay una epífisis más chica, en altura y esclerótica. Luego viene un periodo de fragmentación, donde se produce una deformidad de la cabeza femoral, donde el contorno de la cabeza es difícil de distinguir. Hay áreas líticas y hay cambios metafisarios, ¿sí? Y hay, por supuesto, una transparencia subcondral, hay fragmentos de la epífisis. Luego viene el periodo de regeneración, ¿sí? Que es a partir del año y medio hasta los 3-5 años, donde se empieza a reosificar y donde la densidad ósea comienza a regresar. Pero posteriormente, en este periodo, si todo mejora, va a depender mucho qué secuelas vamos a tener, ¿sí? Si vamos a tener una coxa magna y una probable artrosis precoz, o vamos a evaluar si realmente estuvo en la etapa de curación. Es entonces en que en el periodo de fragmentación donde tenemos que ponerle especial atención, ya que tiene un valor pronóstico y una menor variabilidad interobservador, ¿sí? Todos nosotros podemos observar perfectamente lo que le está pasando a esa cabeza femoral. Y para ello, Herring lo que hizo fue dividió en 3 grandes grupos. Me pareció bueno. El primer grupo es el de buen pronóstico, donde el pilar lateral en general es normal, ¿sí? Y, la radiolucidez es medial o central. Y del otro lado, ¿sí? Está el grupo de mal pronóstico, donde hay colapso del pilar lateral en un porcentaje mayor al 50%, aunque el medial y el lateral están hundidos, pero siempre menos que el lateral. Este es el mal pronóstico. Y después está lo que aparece en esta radiografía, donde sí hay una pérdida de la altura del pilar lateral, pero es menor al 50%, aunque el área central está más hundido. Este sería un B, es un pronóstico incierto, hay que seguirlo. ¿Cuáles son los signos que sí o sí tenemos que estar atentos? Al signo de Gash, que es el defecto radiolúcido en forma de V lateral, ¿sí? En la parte externa de la epífisis, donde hay si hubiera una subluxación externa de la cabeza femoral del acetábulo, si la zona de calcificación fuera de la epífisis cefálica, si hay un crecimiento horizontal de la placa de crecimiento que se llama signo de la cuerda flácida,
o si hubieran quistes metafisarios. Todos esos son signos radiológicos de mal pronóstico. Bueno, ¿puede haber necrosis de la cabeza femoral de otra causa, lo que habríamos dicho? Sí, puede ser por leucemia, ¿sí? Por linfoma, por enfermedades reumatológicas, por coagulopatías o tratamientos con corticoides. Este es el caso de un paciente que estuvo tratado con corticoides, que por supuesto por debilidad tuvo una fractura intertrocanteria, fíjense, metafisaria distal, y por supuesto se le hizo el tratamiento, ¿sí? Pero ya, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo una asimetría en la cabeza femoral, una asimetría en la densidad, ¿sí? Y si ustedes ven, me parece que hay un signo de la uñada, ¿sí? Aquí no hubo reparo, ¿sí? Y posteriormente pasó lo que tenía que pasar, ¿sí? Hubo una necrosis de la cabeza femoral, ¿sí? Bien, en la cadera no necesariamente necesitamos radiología sola, necesitamos de todos los métodos que nos puedan ayudar. En este caso el ultrasonido tiene un costo relativamente bajo, fácil disponibilidad, falta de radiación, proporciona sobre todo esto imágenes dinámicas en pruebas de provocación, tiene una capacidad de comparar al lado contralateral y puede ser una ayuda a la hora de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. ¿Qué tiene en contra? La experiencia, ¿sí? Ecográfica musculoesquelética, ya que requiere de un operador entrenado en forma significativa, tiene una curva de aprendizaje lenta y a veces no puede diferenciar entre un derrame estéril, purulento o hemorrágico. Aquí tenemos esta niña, que es mi hija, de 16 años, que tuvo historia de molestia y clic en la cadera, estoy sospechando un coxa saltans. Ojo que en los clic puede tener una patología intraarticular, donde hay cuerpos libres intraarticulares, lesiones inestables del labro o condrales, o una patología externa por contractura de la banda iliotibial o el glúteo mayor con resalte, el famoso snapping hip sobre el trocánter mayor, o fricción del tendón del iliopsoas y chasquido, otro snapping sobre la cabeza femoral, o por la eminencia iliopectínea o la espina anteroinferior, ilíaca anteroinferior. Entonces, nosotros podemos tener un clic intraarticular donde la localización es en la articulación coxofemoral. Siempre hay dolor y pueden ser, como les dije, desgarros, pliegues sinoviales o fragmentos de fractura. Y luego está el clic extraarticular, que puede ser interna, externa o posterior. En el caso, siempre que necesitemos, tenemos que ir a buscar la clínica, el examen físico, conocer los movimientos que generan el resalto, reproducir el clic para inducir el contacto entre el tendón y la saliente ósea, ¿sí? Entonces, para la interna, ¿sí? La flexión, abducción y rotación externa, y luego la extensión, aducción y rotación interna. Y entonces, ¿qué tenemos que ir a buscar en la ecografía? La espina ilíaca anteroinferior, la rama púbica superior, el tendón mayor del psoas, el músculo psoas, fibras laterales del músculo ilíaco y las mediales también, y por supuesto saber que todo esto está cerca y externamente a los vasos femorales. Los hallazgos que podemos encontrar: tendinopatías del ilíaco, tendinosis del psoas, bursitis del psoas, sinovitis coxofemoral y quistes paralaterales. Con respecto a el clic externo, ¿sí? Lo que tenemos que hacer, otra vez lo mismo, intentar reproducir el clic, la patología que genera este sobresalto. Es un escaneo dinámico, ¿sí? Que lo que vamos a ir haciendo es primero evaluarlo en miembro en extendido y luego flexionado, sabiendo que la banda va a girar en relación al trocánter mayor. Entonces, ¿qué vamos a ver? El trocánter mayor,
la banda iliotibial que se va a mover, el glúteo mayor que acompaña, el tendón del glúteo medio que sobresalta y el glúteo menor por delante, ¿sí? ¿Qué hallazgos vamos a tener? Tendinopatías glúteas, o bursitis, tanto del glúteo menor o mediano por impeachment, bursitis peretrocanteria o engrosamiento del tracto iliotibial con edema circulante, ¿sí? Con respecto al posterior, que en general es poco común, es debido a que el tendón de la cabeza larga del bíceps femoral hace una flexión sobre la tuberosidad isquiática. En este caso, el paciente está en decúbito prono con los pies afuera de la mesa y debe levantar la pierna extendida, ¿sí? Entonces vamos a ir a buscar los reparos anatómicos que deberemos buscar. Y bueno, y vamos a otro paciente, 3 años, fiebre de 1 semana, dolor en la cadera. Resulta que le hacemos la ecografía y ya vimos las alteraciones de los recesos grasos, le hicimos la ecografía donde hay un derrame articular unilateral con un paciente con elevación de los reactantes inflamatorios, sabiendo que en el espacio capsular anterior hay un abultamiento del líquido de aspecto hiperecogénico. ¿Pero cuánto? ¿Sí? Una cápsula normal por ecografía tiene un contorno cóncavo desde el vamos, ¿sí? Así que ya si hay una cápsula abierta, ¿sí? En menores de 5 años puede estar hasta 2 a 4 milímetros de distancia, más no, entre 4 a 8 de 6 milímetros y mayores de 8 más de 7. Otra cosa importante es buscar siempre la bilateralidad. Las cápsulas deben ser simétricas dentro de estos 2 milímetros. Si hubiera una asimetría, hay que evaluarla posteriormente, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Articulaciones, tendones, músculos y tejidos blandos periarticulares. Incluir las caras anterior, medial y lateral y la posterior, como habíamos hablado, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos llegar a encontrar patologías intra- y extraarticulares. Aquellos niños que además de hacerle la ecografía tienen una edad mayor de 6 años, completar, en este caso, con las radiografías que habíamos observado, ¿sí? La radiografía anteroposterior y la de Lowenstein en busca de la enfermedad de Perthes o la epifisiolisis, ¿sí? En el caso de que haya sospecha de osteoartritis u osteomelitis, la resonancia es la técnica de elección buscando derrame, engrosamiento sinovial, realce del lado afectado, además de edema de óseo y de las partes blandas y disminución del realce de la epífisis femoral. La resonancia, obviamente, es el método, el siguiente escalón diagnóstico y tiene falta, no posee radiación. A ver, ahí está. Es excelente en el contraste de los tejidos, tiene mayor resolución espacial y una capacidad multiplanar, tiene un amplio cambio de visión y una sensibilidad y especificidad muy altas, y además es útil en detectar una enfermedad multifocal, ¿sí? ¿Cuáles son los contras? El largo tiempo de adquisición y a veces se requiere anestesia en pacientes pequeños para reducir los movimientos de artefacto. En una radiografía siempre tenemos que conocer la anatomía y el patrón de búsqueda, ¿sí? La morfología, la integridad, las proporciones y la simetría. En general se pide resonancia para patologías intraarticulares de la cadera, ¿sí? Donde hay lesiones labrales o alteraciones condrales, ¿sí? Estamos pensando fracturas de estrés y con la ayuda del contraste podemos mejorar las imágenes en patologías inflamatorias o infecciosas. Por supuesto que si tenemos sospecha de tumores óseos o de partes blandas, es el método de elección.
Y también es útil para la valorización de la vascularización de la cabeza femoral en caso de necrosis avascular o enfermedad de Perthes o en los periodos tempranos de epifisiolisis, ¿sí? Hablando de epifisiolisis, volvemos a la radiografía, ¿sí? Tiene una prevalencia de 10 casos cada 100.000 niños, es más frecuente en niños que en niñas y una edad promedio de 13 años en los chicos y 12 en las niñas. Es una fractura Salter-Harris, ¿sí? Donde hay una lesión fisaria posterior y medial. Hay un deslizamiento de la epífisis femoral proximal con respecto a la metáfisis, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar la cabeza que se encuentre por debajo de la línea de Klein en la vista anteroposterior, que está desplazada hacia abajo en la vista lateral, con una fisis femoral ensanchada y borrosa en cualquiera de las dos vistas. Y en general tenemos que evaluar las dos porque existe un riesgo de enfermedad bilateral. También podemos realizar el ángulo de Southwick, que evalúa la magnitud del ángulo epífiso-metafisario en la proyección lateral. Se puede hacer tanto en la radiografía anteroposterior como en la de Lowenstein, en la de la rana, ¿sí? Es mucho más sensible en la radiografía lateral de Lowenstein, ¿sí? ¿Qué se hace? Se traza una línea a través de la superficie fisaria de la epífisis y otra perpendicular a esta línea y luego una línea paralela al eje del cuello femoral. Y esto nos va a dar un ángulo. Ese ángulo nos va a evaluar la magnitud de la caída, ¿sí? De la cabeza femoral, que puede ser leve si es menor a 30 grados, moderado entre 30 y 50 y grave a los 50 grados. Bien, aquí ahora tengo una niña, ¿sí? Que claudica en la marcha y ha tenido un antecedente de displasia acetabular de la cadera izquierda, ¿sí? La alteración de la articulación coxofemoral caracterizada por una laxitud o posicionamiento anormal de la cabeza femoral con respecto al acetábulo es una displasia del desarrollo de la cadera. Tiene causa limitación funcional, artrosis precoz en el adolescente. En los niños de 10 años, ¿sí? De edad es poco frecuente que tengan dolor, más bien van a decir que tienen molestia. Y lo que se busca, lo que tenemos que buscar nosotros es la cobertura deficitaria de la cabeza femoral en relación al acetábulo, ¿sí? Entonces, para ello tenemos algunos ángulos que nos van a ayudar. El ángulo centro-borde, ¿sí? Que valora la cobertura acetabular superolateral de la cabeza femoral. Es en general la medida radiológica más importante, se puede hacer tanto en radiografía como en tomografía y resonancia, ¿sí? Entonces, primero se evalúa la primera línea desde el centro de la cabeza femoral y perpendicular a la línea horizontal que une el centro de ambas cabezas femorales y la otra línea desde el centro de la cabeza femoral hasta el margen más superexterno del acetábulo. Es un ángulo de Wimber de 20 grados inferior a este, es diagnóstico de displasia de cadera. Luego, el ángulo centro-borde anterior, que valora la cobertura acetabular anterosuperior de la cabeza femoral, ¿sí? Se forma entre la línea que conecta el centro de la cabeza femoral otra vez con el margen más anterior y superior de la cavidad acetabular y una línea vertical a través del centro de la cabeza femoral, ¿sí? Si el ángulo de centro-borde anterior es inferior
es diagnóstico otra vez de displasia acetabular. El ángulo de Tonis va a valorar la inclinación del techo acetabular y se traza una línea horizontal paralela al eje horizontal de la pelvis desde el punto más inferomedial del techo acetabular y la otra línea tangencial que se extiende desde el punto más inferomedial al borde superexterno del techo acetabular. Un tonis superior a 10 es signo de displasia acetabular. Y último, el ángulo acetabular de Sharps, ¿sí? Informa el grado de inclinación de la cavidad acetabular, formado por la intersección de una línea horizontal a través del borde inferior del acetábulo, que es la lágrima, y la línea oblicua desde este borde inferior que se extiende al borde superolateral de la cavidad acetabular. Este ángulo mayor a 45 otra vez es signo de displasia acetabular. Pero bueno, más fácil se les muestro con un paciente que consulta a los 12 años por fatiga al caminar largas distancias. Yo estoy pensando que tiene una displasia acetabular, entonces empiezo a evaluar, a buscar el primer punto, ¿sí? Voy a hacer siempre las dos, siempre simétrico, siempre bilateral y empiezo a hacer los ángulos. Recuerden que un ángulo centro-borde inferior a 20 grados es diagnóstico de displasia de la cadera. Del lado derecho tengo 22 y del lado izquierdo tengo 18, ¿sí? Luego comienzo a realizar el ángulo de Tonis. Un ángulo superior a 10 es signo de displasia acetabular. Aquí tengo un tonis derecho de 9 y un tonis izquierdo de 12. Y por último voy a hacer el ángulo de Sharp, sabiendo que si es mayor a 45 grados tengo una displasia del techo acetabular, con lo cual evalúa y hago un Sharp derecho de 42 y un izquierdo de 47. Con lo cual tengo confirmación a través de las placas y los ángulos de lo que estuve presumiendo. Bien, hablemos de pinzamiento femoroacetabular. Es un conflicto dinámico entre este acetábulo y el cuello femoral, ¿sí? Hay tres formas, el tipo CAM, donde hay la unión de la cabeza y el cuello dejan de ser esférico, ¿sí? Después está el tipo pincer, en donde ya el problema es donde hay exceso de cobertura del acetábulo y puede ser mixta, ¿sí? En la radiografía hay una deformidad superolateral configurado llamado el mango de pistola, ¿sí? El mango de la pistola. El conflicto CAM es la pérdida de la esfericidad, de la transición entre la cabeza y el cuello femoral, ¿sí? Se va a observar una jiba. Los movimientos de flexión y rotación internan cisallan el cartílago y la unión condrolabral lesionando el labrum. Este labrum tiene una lesión típica antero-superior, ¿sí? Donde hay un progresivo reemblandecimiento del cartílago acetabular, anterolateral, adelgazamiento o delaminación del cartílago, ulceración y finalmente desprendimiento del cartílago. Nosotros acá en radiología vemos lesiones ya extensas, ¿sí? De degeneración. Y también hay condropatía parafoveal femoral asociada. Acá en radiografía podemos evaluar el ángulo alfa, que es una línea que une el centro de la cabeza femoral con el punto del contorno de la unión de la cabeza del cuello, en donde comienza dicha prominencia, ¿sí? Un valor de un ángulo alfa menor a 50-55 es normal. Si es mayor, como es aquí, es patológico. El pincer, un sobrecubrimiento acetabular. Del otro lado, hay una, en general, puede ser focal por retroversión acetabular o global por
coxa profunda o protusión acetabular. Hay un sobrecubrimiento acetabular global y hay muchos ángulos que nos pueden ayudar en el diagnóstico. Uno es el centro borde lateral, ¿sí? Con una deformidad pincer mayor a 40 grados, el índice acetabular menor a 0 grados, el índice de extrusión de la cabeza femoral con un pincer, una deformidad de pincer en la acetábula. También podemos tener una coxa profunda, ¿sí? La fosa acetabular no sobrepasa la línea, la iliopectínea, ¿sí? Que es esta. Y la retroversión acetabular anterior, la pared anterior es lateral a la posterior, donde vamos a ver el signo del 8 o el signo de entrecruzamiento, y la posterior, la pared posterior del acetábulo, pasa a mediar al centro de la cabeza femoral. Bien, recientemente a este conflicto fémoro-acetabular se ha agregado la versión acetabular, ¿sí? Se evalúa en general más eficazmente mediante los cortes de tomografía y resonancia que incluyen pelvis óseo y ambas caderas, ¿sí? Una anteversión habitual es entre 15 y 25 grados. Una anteversión femoral es más allá de 25 grados, ¿sí? Donde la marcha del paciente tiene una rotación en general interna, ¿sí? Para compensar esta anteversión. Y la retroversión, ¿sí? Que tiene un ángulo menor a 15, entre 10 y 5, donde la marcha de nuestro paciente para compensar va a tener una rotación externa, ¿sí? Aquí es la tomografía donde toma, digamos, donde es más útil en este caso, pero también se usa para caracterizar avulsiones óseas, para las morfologías de este pinzamiento fémoro-acetabular, como planificación preoperatoria en las displasias acetabulares y para las reconstrucciones tridimensionales. Las deformidades torsionales, ¿sí? Recientemente, como dije, se han integrado a este concepto, ¿sí? Separado de las deformidades que habíamos dicho, del CAM y del pincer, ¿sí? Una rotación femoral va a afectar a la movilidad de la rotación de la cadera, ¿sí? Con lo cual esto puede aumentar. Una rotación femoral disminuida, puede predisponer a una alteración intracapsular anterior, y una torsión femoral excesivamente alta, ¿sí? Puede provocar un pinzamiento extraarticular posterior. Entonces, ¿qué vamos a hacer en tomografía? Vamos a buscar, ¿sí? A través de planos axiales, ¿sí? De acuerdo a los autores que nosotros elijamos. Nosotros estamos eligiendo el autor Murphy, en donde evaluamos buscamos la esfericidad en el plano axial, ¿sí? La esfericidad de la cabeza que una con la última porción del cuello femoral, y ahí hacemos nuestra primera línea de angulación, y a la mitad de la porción distal del fémur, nuestra segunda línea angular, ¿sí? Estos son todos, cada uno en sus respectivos lugares, deberá evaluar cuáles son los que los ortopedistas necesitan para la valoración de este tipo de patología, ¿sí? Bien, último, las avulsiones pélvicas. Es el resultado de una contracción repentina y forzada del complejo músculo-tendíneo en su extensión apofisaria. Recuerden lo que habíamos dicho anteriormente, sobre todo en los adolescentes, ya que los movimientos rápidos de aceleración y desaceleración provocan estas avulsiones pélvicas, ¿sí? ¿Dónde lo vamos a observar? En la cresta ilíaca, donde existe la inserción de los músculos abdominales, del tensor de la fascia lata y del glúteo medio, en la espina ilíaca anterosuperior, donde se encuentra la inserción del músculo sartorio, en la espina ilíaca anteroinferior, donde se encuentra el recto femoral,
la esquina superior de la sínfisis del púbix, donde se encuentran las inserciones del recto abdominal, en la tuberosidad isquiática, donde se insertan los músculos isquiotibiales, es decir, el semitendinoso, el semimembranoso y la porción larga del bíceps femoral, y por último en el trocánter menor, que ya habíamos dicho, donde se realiza, está la inserción del músculo iliopsoas. Bien, entonces, para llevarnos a casa, en la displasia del desarrollo, de la cadera, la radiografía carece de sensibilidad para detectar una artrosis precoz, pero debemos saber que si tenemos un ángulo centro-borde menor a 15 grados y un índice acetabular mayor a 20, esto se va a asociar a patología condrolabral severa, con lo cual es necesariamente tenemos que saber este tipo de angulaciones. En la enfermedad de Perthes, si tenemos el signo de la B en la parte externa de la epífisis y hay una subluxación externa de la cabeza femoral del acetábulo, o tenemos la presencia de quistes metafisarios, también estamos en una lesión severa de enfermedad. En las epifisiolisis, donde la cabeza se encuentre por debajo de la línea de Klein, que está desplazada en diversos grados, cuando mayor sea el ángulo de Sodwith, mayor lesionado estará esta epifisiolisis, y recordar que en el conflicto fémoro-acetabular, buscar la alteración de la esfericidad de la cabeza en relación al cuello, buscar las características, la forma del acetábulo y evaluar siempre las versiones femorales. Y siempre, fíjense, en esta placa yo puedo tener una cadera en donde estoy buscando, pero nunca perder de vista no solamente el árbol, sino también el bosque. Este es mi equipo de trabajo, los invito a Tucumán en octubre, yo sé que también pueden ir a Chile también, pueden ir a cualquiera de los dos lugares, están todos cordialmente invitados. Dejo de compartir. Bueno, Mónica, muchísimas gracias por tu presentación. Yo creo que tenemos un montón de cosas en las cuales podemos sacar el limpio con la actividad diaria y otras que tenemos que prepararnos un poco más también, por supuesto, y se nota de inmediato tu experticia respecto al tema de la parte osteoarticular. Estaba viendo acá el chat, todos principalmente agradecimientos con tu clase, que fue excelente. Y yo tenía un par de preguntas, si es que no te molesta. Sí, Eh, cómo no. No Mira, estoy con la cámara porque estoy otra vez al no, no revés. te preocupes, no hay problema. Disculpen, la verdad La que prim- tuve Dime. muchos problemas técnicos, disculpen, no No, no, fue mi pero salió intención todo para bastante nada. bien. No, muchas gracias, Mónica. Lo primero era respecto a esta estratificación, respecto al dolor agudo de cadera, de acuerdo a edad, ¿verdad? Que hay harta bibliografía al respecto, harta estratificación en menores de 4 años, 4 a 10 años, mayores, y no sé, tu experiencia al respecto y la utilidad de esa estratificación en base a los grupos etarios. Bueno, sí es cierto que existen, digamos, los pacientes con PERTES en general nos van a ser más chiquititos. Los pacientes con conflicto femoroacetabular en general no van a ser chiquititos. Pero de ahí hay un rango etario entre 5 años y 15 años. Es todo ese rango etario que tenemos en donde, por ejemplo, las patologías, digamos, los pacientes, los pacientitos, los niños hacen deporte de alta competencia muy chiquitos, donde todavía el cartílago, la cabeza femoral todavía está creciendo, donde hay, digamos, donde ellos tienen mucha más fuerza tendínea que cartilaginosa y también osteocondral, con lo cual tenemos que tener, por eso yo al principio digo, bueno, voy a empezar por radiología, pero después, a medida que fui también trabajando esta clase,
es como que me pasa lo mismo, a tu pregunta me pasó esto, digamos. No existe un rango tan definido como la bibliografía dice, porque realmente hemos visto lesiones de conflicto femoroacetabular en chicos muy chiquitos que tienen alguna otra patología, o por ahí chicas grandes que tienen displasia del desarrollo de cadera y que nunca se han enterado y vienen con una cadera que vos decís cómo no le duele. O sea, ese rango es tremendo, con lo cual, bueno, por eso es que fue tan extensa, digamos, la clase, porque bueno, es lo que me pasó. El rango, digamos, la clasificación etaria, más allá de que sí podemos tener PERTES desde chiquititos y podemos tener conflicto femoroacetabular, impeachment en los nenes más grandes, no está tan dividida como dice la bibliografía. No, y además que nos podemos encontrar muchas veces con, por ejemplo, casos de displasia del desarrollo de la cadera en niños bastante mayores que los lactantes menores que uno está acostumbrado a ver también. Exactamente, sí, sí. Exacto. Miren, acá tengo una pregunta. Me ponen, ¿la ecografía después de los 6 meses serviría para diagnóstico de displasia de cadera? La ecografía, digamos, si no hay otra herramienta, sí sirve, porque tenemos, digamos, depende mucho del núcleo de osificación. Porque si yo tengo un núcleo de osificación femoral muy grande, no puedo evaluar bien qué está pasando en la cobertura acetabular. Pero si es mi herramienta y no tengo, siempre hay que tratar de buscar de trabajar con las herramientas que tenemos. Porque, y otra vez, y siempre buscar la bilateralidad, porque la bilateralidad informa muchísimo, muchísimo. Si yo le voy a hacer ecografía de cadera, se los hago a las dos caderas y comparo bilateralidad y comparación. Súper claro, muchas gracias, Mónica. Y la segunda que te iba a consultar yo, algo mencionaste en tu presentación, pero eh, hay muchas cosas respecto al papel del ultrasonido en el dolor agudo de cadera que efectivamente si uno no se dedica a la radiología pediátrica, considerando que muchas de las personas que participan en las charlas de la SLAR son radiólogos pediátricos, pero otros son radiólogos que se dedican más al área pediátrica y se requiere bastante experiencia. Entonces, sobre todo, por ejemplo, con patologías que de repente puede ser un poquito tenues, como alguna fractura avulsiva en pacientes periadolescentes, o para el estudio oficiario o el compromiso oficiario en algunos pacientes. Entonces, tu experiencia y lo que nos puedas transmitir respecto a lo que tú realizas en el Hospital Garrahan, respecto al rol de la ecografía en patologías como las que te mencionaba. Sí, nosotros lo que tratamos de hacer con mi grupo de músculo esquelético, tratamos en la medida de lo posible de cada imagen que podamos llevarla al ecógrafo y evaluar las características, porque la verdad que si hay cartílago de crecimiento, hay posibilidad de ver a través de la ecografía. Si hay cartílago epifisario, hay posibilidad de verlo a través de la ecografía. La línea cortical, si está despegada, realmente nosotros podemos llegar a ver esa mínima colección del periósteo. Si hay alteraciones tanto musculares como tendinosas, como de las entesis, también lo podemos evaluar a través de la ecografía. La realidad es que la ecografía nos ayuda y nos aporta un montón más allá, incluso más que con el adulto, porque digamos, el adulto tiene mucho hueso, pero nosotros tenemos cartílago hialino, tenemos cartílago epifisario, tenemos un montón, tenemos periósteo, que termina siendo un cartílago y que nos puede valorar. Así que nosotros en realidad yo los invito y bueno, y nosotros tratamos en la medida de lo posible de siempre estar haciendo ecografías, buscando a través de las ecografías la información que nos pueda aportar este método. Sí es cierto que se necesita bastante tiempo, pero bueno, hay que, al principio
va a ser difícil, a medida que uno se vaya acostumbrando a la edad de la patología musculoesquelética y también a las características de la ecografía, va a ser cada vez mejor. Y aparte estamos todos en diálogo continuo, así que... No, claro, es lo que dices tú. En el fondo, mi pregunta iba también dirigida a eso, que en el fondo también entender que así como hay que aprender los distintos estadios evolutivos que se podemos visualizar en patología, digamos, de articular en pacientes pediátricos a sus distintas edades, también el tema ecográfico ahí cobra una importancia súper relevante y que puede ser un elemento diferenciador en algunas patologías. Así que era un poco preguntarte tu experiencia, que se nota que es muy amplia y yo creo que en esta presentación quedó súper claro. Así que no veo más preguntas, así que desde nuestra parte, como la Sociedad Perdón, Latinoamericana... yo quería perdón, hacer, Florencia. Andrés, quería hacer una pregunta chiquitita. Mónica, primero Por supuesto. felicitarte, espectacular, como todas tus charlas, súper bonita, me encantan tus imágenes de ecografía, soy fan de la ecografía igual que tú. Eh, pero te quería, o más que es un comentario, nosotros aquí en Chile tenemos un screening universal de displasia del desarrollo de las caderas. Por lo tanto, es anecdótico que veamos casos como los que tú mostraste de niños que llegan a los 10, 12 o 13 años con lesiones importantes musculoesqueléticas. Sí nos llegan en ocasiones niños que han tenido luxaciones luxaciones digamos, secundarias a la displasia, y ahora tienen una coxartrosis y cosas así. Entonces, te quería preguntar, y a lo mejor abrir un poco para los participantes, que hay hartos todavía, ¿qué pasa en sus países con eso? ¿Ahí en Argentina no hay screening o es poco efectivo? ¿Por qué tienen tantos casos de niños de diagnóstico No, tan tardío de displasia? digamos, nosotros somos un hospital de derivación quirúrgica, digamos. Trabajamos muchísimo con los ortopedistas, pero sí es verdad que estamos, yo no sé si haciendo o sea, buscando una buena clínica, aquella persona que está, que claudica, aquella persona que camina distinto, aquella persona que tiene asimetría. Habría que ver esas caderas, habría que ver una radiografía de esas caderas, en donde ese conflicto femoroacetabular tal vez es porque hubo una displasia del desarrollo de cadera que no se terminó de evaluar, digamos, ¿sí? Más allá de la ecografía. Yo creo que, de hecho, nosotros tenemos mucha patología de niñas bastante grandes bueno, que vienen para evaluación prequirúrgica y se le hace, digamos, las osteotomías necesarias para que después puedan tener una calidad de vida se llama, de desarrollo antes de que cierre ese cartílago de crecimiento, ¿no? No sé si te contesté a esa pregunta. Doctora, Mónica, y protocolarmente el tema de displasia de cadera, ¿cómo lo manejan en su país en general? O sea, como Sí, protocolo. en realidad nosotros, bueno, además, bueno, pertenezco a un grupo musculoesquelético en la Sociedad Argentina de Radiología Pediátrica, en donde nosotros lo que hicimos fue tratar de hacer como un consenso, ¿sí? Y lo que hacemos nosotros es a los niños menores de 2 meses, ¿sí? Le hacemos las pesquisas del desarrollo de la cadera, ¿sí? Y a partir de los 2 meses, para evitar la radiación del paciente. Y después, en general, le hacemos ecografía hasta los 6 meses, y si necesitan una radiografía de caderas, ahí después de los 6 meses, una vez que está el núcleo de osificación, se le realiza la primer placa con la placa que yo les mostré, con las radiografías, con las rodillas al cenit, que es la primer placa para la evaluación del desarrollo de la cadera. Nosotros tratamos en la medida de lo posible que todos los pacientes tengan
una ecografía previa antes de la radiografía. Pero bueno, yo creo que es, por lo menos en nuestro país, se está tratando de que sea un consenso, de que todos los pacientes tengan examen físico previo y una ecografía de caderas a partir de los 2 meses de edad. O sea, en el fondo tratar de hacer como un screening universal a los 2 meses de edad con ultrasonido. Claro. Lo que pasa es que como screening universal deberían ser todos los niños y a veces, digamos, cometemos el error de que decimos screening universal y hay niños que todavía no llegan, no sé, a ustedes también creo que les pasa que a veces se centraliza todo y los extremos, digamos, no llegan al screening universal. Entonces la idea es que primero sea un buen examen físico y luego la ecografía a partir de los 2 meses. Sí, sí, con esa tendencia, digamos, de que trate de ser universal o general para todos los niños, ¿no? Comprendido. Yo, perdón, no quiero crear polémica, pero yo creo que la cantidad de radiación de una radiografía de pelvis, que es casi nula, eh, Ah, no creo que sea un motivo como para preferir ecografía. Yo creo que hay otros motivos para preferir la ecografía, como la evaluación dinámica en el claro. fondo, o que lo hace un médico más experto. Pero el grado de radiación de la radiografía de pelvis, yo creo que es importante que, para que uno le transmita a los clínicos que es bastante poco. Sí, sí, viste que yo No tiene puse que ser, para mi gusto, no tiene que ser. claro, yo puse ahí la cantidad de radiación que le damos, que es, digamos, 0,302, es muy poquito. Viste, de 2 meses, digamos, a 1 año es 0,203. Fíjate que la de placas tiene un milisievert 0,01. Digamos, es muy poquito, como vos decís. Así que, y aparte, bueno, la primera también hay que hacerle sin protección, pero después para todas esas cosas, digamos, es como que hay que hablar con el pediatra o el neonatólogo, en este caso, que es el que va a liberarlo después del mes y es el que en general es el que pide, en general es el que pide la ecografía de caderas luego del primer examen físico del bebé. Pero bueno, nosotros en general hacemos esto, ecografía a partir de los 2 meses, hasta los 6 meses, hasta que se pierda, digamos, la posibilidad de evaluar y hacer los ángulos de cobertura, y luego una radiografía de frente, antero-posterior, con rodillas al cenit, así como vos decís, Flor. Y yo creo que también lo que dice Florencia se ve también enfrentado a un tema de realidad, digamos, prácticamente epidemiológica, por decirlo de alguna forma, en el sentido de que el acceso que existe, no solamente en Chile, sino que en general en Latinoamérica, En a la Latinoamérica. posibilidad de realizar ultrasonido de cadera con especialistas en el área, es bastante dificultoso. De hecho, en Chile nos pasa que tenemos en la región central varios especialistas dedicados al área, pero en el resto del país es muy, muy complicado Sí. encontrar especialistas que se dediquen a hacer el ultrasonido de cadera y que estén efectivamente, que tengan una formación adecuada. Entonces, al final es como un círculo un poco vicioso. Yo creo que también Florencia apuntaba también un poquito a eso, Claro. pero igual agradecemos como esa experiencia que tienes tú al respecto y al final no hay recetas de cocina. Esto probablemente todos tenemos realidades distintas en base a la realidad Claro, local. nosotros hacemos recomendaciones, o sea, eh, no hablamos de crimen universal debido a, digamos, a nuestra territorialidad, digamos, nuestra geografía, por eso hacemos recomendaciones. Por esto que hablas vos también, ¿no? Súper claro. Florencia, ¿alguna otra consulta? ¿Alguien más que tenga No, alguna consulta solo, para Mónica? muy buena la discusión, Mónica, me encantó. Muchas gracias de nuevo por la presentación. No, Gracias. bueno,
agradecer de nuevo a Mónica porque su excelente presentación. Yo creo que todos nos llevamos cierta tarea para nuestro hogar, de algunas cosas, digamos, acotarlas un poco más, volver a estudiarlas, que esa es la tarea que tenemos todos, en nuestra responsabilidad como radiólogos pediátricos. Así que le agradecemos mucho a Mónica y bueno, simplemente esperarlo para la próxima clase, el 30 de septiembre de nuestro ciclo, con el doctor Gonzalo Mi Corralde. amigo Gonzalo. Pero lo queremos mucho, y sé que Mónica lo conoce también, y que va a hablar de tumores óseos con énfasis en radiografía simple, que él tiene una amplia experiencia al respecto, así que nada, Claro. agradecido a todas las personas que estuvieron presentes, volver a agradecerle a Mónica por su disposición, que la verdad que no nos cuesta mucho que ella participe con nosotros, al contrario, y eso siempre se agradece. Así que muchísimas gracias y esperamos que nos pueda reunirnos en la próxima sesión. Muchas gracias, Mónica, de nuevo. Muchas gracias, Chao, hasta luego. Chao, gracias a Chao a todos todos, por que estén la muy bien. presencia. Chao.